Vamos a continuar con el repaso de la información, en este caso lo que le adelantábamos al comienzo del programa. Las esquirlas que ha dejado mucha gente muy herida luego de la confirmación de las listas de cara a las PASO que se van a desarrollar el próximo 12 de septiembre. Muchos espacios políticos que lograron unidad, mientras que otros allí dejaron entrever las disputas internas que reinan. Y para hablar sobre esta situación, para tener un análisis más pormenorizado, lo vamos a saludar al licenciado en Ciencias Políticas, Luis Monti, analista, para tratar de entender qué está pasando en la política principalmente local. Buenos días, Luis. Yo y Flavia te saludamos desde Córdoba Noticias. Bueno, vamos allí a intentar restablecer la comunicación porque, bueno, lo decíamos, justamente uno de los sectores que no logró generar la unidad tiene que ver con Juntos por el Cambio. La izquierda, por supuesto, también ya en las elecciones, las distintas elecciones previas que hemos tenido, así hemos podido observar también estas fracciones, pero lo que más ha sorprendido ha tenido que ver con Juntos por el Cambio y ahora sí vamos a intentar saludar de nuevo al analista político Luis Monti. Muy buenos días, Luis. Yo y Flavia te saludamos desde Córdoba Noticias. Bueno, allí tenemos algunos problemas, tiene que ver con la virtualidad, tiene que ver con esta imposibilidad a veces de tener las notas en piso, producto de la pandemia, estas readaptaciones que hemos tenido que hacer. Pero bueno, como lo decíamos recién, cuestiones que han dejado entrever la falta de unidad que, ojo, en ese sentido el oficialismo también lo está aprovechando para llevar agua a su propio molino. Bueno, atentos a eso también, porque ahora la campaña podemos decir que técnicamente es interna. Uno se tiene que diferenciar de los mismos integrantes de las coaliciones para ser el elegido, para ser el que pase a las elecciones generales. Pero bueno, estos roces, porque obviamente esta campaña muchas veces tiene que ver con, lo que uno viene a proponer, pero también es cierto que muchas veces estas campañas se enfocan en las condiciones que no tiene el otro. Lo que sucede es que ese otro no es de otro partido, sino que es de tu misma coalición y que al fin y al cabo después en las generales, bueno, se supone que se alinean todos y apoyan al que ganó. Lo que hablamos ayer con Zoe El Zucaría, esto en los papeles. Después en la realidad muchas veces esto cambia, no digo que va a haber un enfrentamiento abierto, pero el no apoyo a veces tiene su costo también. Sin lugar a dudas, y principalmente en las divisiones internas que comienzan a generarse, que terminan debilitando. Bueno, recordemos que, por ejemplo, en este caso, sin ir más lejos, en febrero pasado el radicalismo fue a sus internas con el espacio Sumar, un espacio que finalmente terminó bastante fraccionado luego en estas elecciones PASO, en la conformación de estas listas, muchas sorpresas principalmente en este sector. Y bueno, allí también está la duda de quienes decidieron formar parte del espacio político Sumar, de qué lado se van a posicionar ahora, porque muchos candidatos han quedado en listas distintas. Ahora sí dicen que la tercera es la vencida y vamos a intentar saludar al analista político Luis Monti. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días, Joel. Buenos días, Flavia. Ahora parece que sí. Ahora sí. La conexión. Ahora sí, bueno, justamente hablábamos recién, antes de saludarte, de la situación principalmente que se ha generado en Juntos por el Cambio y también en el radicalismo local. ¿Cuál es tu lectura y qué pasa ahora con los distintos líderes que nada más y nada menos han conformado 4 listas? Sí, hay 2 grandes divisiones, tanto en Juntos por el Cambio, y también creo que no es menor la división del peronismo, porque en los últimos meses ya se especulaba que el peronismo provincial y el nacional iban a ir separados, pero no olvidemos que en varias elecciones anteriores el gobierno de la provincia fue en conjunto con el gobierno nacional cuando estaba el kirchnerismo. Entonces, tampoco es menor esa división del peronismo. Juntos por el Cambio sí está presentando 4 listas, bastante llamativo, se especulaba con que podía haber una lista de unidad, sobre todo el radicalismo, y está fraccionado en 2 sectores muy fuertes. Y que también creo que hay que desdramatizar las internas, ¿no? Es un mecanismo democrático para que los votantes puedan elegir quiénes son los candidatos. No, creo que las internas son sanas, pero no deja de ser una llamada de alerta de que dentro de Juntos por el Cambio no se pueden poner de acuerdo, no hay un liderazgo fuerte que nuclea a todos los actores. Ahora, Luis, estratégicamente, ¿cómo se afrontan este tipo de elecciones? Pensemos, simplemente 2 núcleos para poner de ejemplo. De un lado Negri, de otro lado Juez. Obviamente, Juez y Negri van a hacer sus propuestas, pero a veces para desmarcarse
tienen que hablar de los defectos de la lista que tienen al lado, ¿no? Siempre dentro de la misma coalición, siempre dentro de la misma alianza. ¿Cómo haces para que eso no te repercuta después en las generales? Porque al fin y al cabo, entre comillas, le estás pegando a un compañero. Sí, a ver, las internas tienen eso. Uno tiene que saber que en definitiva tenés que ganarle al otro, pero sin ser destructivo, porque cuando llegue la elección general de noviembre vas a tener que hacer campaña con el otro, sea que le hayas ganado o que te haya ganado, pero van a tener que estar todos juntos. Entonces en eso creo que hay que tomarlo con mucha madurez a estas elecciones internas. Bueno, Luis, principalmente en Juntos por el Cambio, en muchas listas ha sucedido, pero es más llamativo quizá en Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa con aquellas personalidades que parecen estar enquistadas al poder, que no están dispuestos a dejar unas bancas, que deciden resignar quizá una banca en el alto poder para bajar? ¿Qué pasa con estas figuras? ¿Qué pasa con la falta de la renovación en los espacios políticos? Sí, no hay duda de que Sumar tuvo un problema de personalismos, donde no se pudieron poner de acuerdo por los cargos. Y también esto, por ahí que recién mencionaba Joel, de las internas, no olvidemos que en la elección de 2019, quienes fueron competidores hoy en día son aliados. En 2019, Juntos por el Cambio tuvo dos candidatos a gobernadores, Negri y Mestre, y hoy en día están aliados, y tuvo dos candidatos a intendentes, Juez y de Loredo, y quienes se enfrentaron hoy en día también están aliados. Entonces, también creo que desde el lado del votante, ¿cómo el vecino, el ciudadano, no se va a enojar con los políticos si ve que los políticos la preocupación es el cargo? Digamos, si los que un día enfrentan, el otro día están aliados, y creo que ese es el gran problema hoy que tiene Juntos por el Cambio. Si te pregunto particularmente por el peronismo, ya que lo mencionabas en la primera respuesta, ¿cuál es el costo político que puede llegar a tener aquí en Córdoba el hecho que el peronismo provincial vaya por un lado, el kirchnerismo vaya por el otro, digo, en cuanto al repartir votos? Sobre todo en senadores, porque eventualmente en lo que es diputados con el sistema DON, bueno, se repartirían los votos y eventualmente se podrían traducir en cargos, pero en senadores, si no salen primero o segundo, te quedas sin nada. Sí, yo creo que en la elección tampoco hay tanto en juego. Creo que probablemente Juntos por el Cambio se termine llevando 5 diputados y los 2 senadores por la mayoría, y la lista del peronismo provincial y la de gobierno nacional se va a llevar 2 diputados cada uno. Creo que la disputa está cuál de los dos se queda con el senador, si el senador va a ser Caserio o va a ser Vigo. Creo que esa es la disputa. Creo que el gobernador Schiaretti le sirve la autonomía. Hoy en día el Congreso, una de las cosas que tenemos que ver antes de fin de año con esta elección, es si el kirchnerismo consigue una mayoría propia, o si al contrario, si la oposición consigue mayoría propia, o se mantiene un esquema fraccionado como está ahora. Y a Schiaretti le han servido mucho los diputados que tiene para negociar con el gobierno nacional. Entonces creo que a la provincia le sirve sacar 2 diputados más, que es probablemente lo que termine sacando. Le sirve tener diputados propios para negociar con el gobierno nacional la aprobación de leyes. Bueno, en este sentido, cuando hablamos de Córdoba, que una vez más va a ir un poquito más separado del gobierno nacional, ¿cómo crees que va a repercutir el electorado en esta boleta en relación al manejo de la pandemia que ha tenido la provincia? Creo que la elección de diputados y senadores es una elección que se lee en clave nacional. Creo que hay que entender que es una elección donde uno está votando si está de acuerdo o no con la conducción que está haciendo el gobierno nacional de la economía, de la pandemia, de todo. Entonces, no creo que necesariamente entre en juego tanto el modelo Córdoba que le están llamando de gestión, sino simplemente si uno apoya o no apoya al gobierno nacional. Entonces creo que eso al peronismo provincial le va a costar, porque creo que en definitiva aquel votante que quiere apoyar al gobierno nacional va a votar la lista del presidente de todos, y aquel votante que quiere estar en contra del gobierno nacional se inclina por Cambiemos. Bien. Me parece que va a quedar muy en medio Hacemos por Córdoba y eso lo va a complicar. Muy cortita, Luis, ya nos estamos quedando sin tiempo. En relación a lo que van a ser las elecciones a gobernador del año 2023, sabemos que ya Schiaretti no puede repetir. ¿Crees que se están usando estas elecciones para tratar de medir algún candidato puntual? Creo que eso es lo que está haciendo Juntos por el Cambio. Creo que Juntos por el Cambio
en esta competencia está definiendo las candidaturas de 2023. Creo que Negri quiere seguir siendo el referente del radicalismo a nivel provincial. Entiendo que Rodrigo va a ir por la capital nuevamente. Y del otro lado, Juez quiere seguir vigente. Santos es un candidato impulsado por Macri que quiere crecer. Entonces lo están posicionando. Del lado del peronismo, creo que no está usando ninguna de las dos grandes figuras que tiene para la gobernación en 2023. Porque, bueno, Gardora creo que es el principal candidato y está en intendencia. Y Calvo, que es el otro candidato que puede dar para gobernador, no está encabezando ningún tramo. Entonces me parece que el peronismo está tratando de hacer una elección más para cumplir, para sacar 2 diputados y mantener el poder propio en el Congreso. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus conceptos. Seguramente te volveremos a molestar más adelante. Gracias. Va a ser un gusto, que tengan muy buen día. Bueno, sí escuchamos entonces al analista político Luis Monti en relación, bueno, un poco analizando lo que ya ha pasado con la presentación de las listas y sobre todo tratando de tener esta mirada hacia el futuro, porque también, bueno, estas elecciones de término medio también se terminan utilizando a modo de encuesta. Sí, definitivamente es así. Ahora, da la sensación de que falta tanto para las PASO y para las generales y en realidad estamos contando los días. Lo que puede pasar de acá a 2023, bueno, la verdad que es un gran signo de preguntas. Así es la política, así es Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, pero nadie duerme en estas elecciones. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más.